26 de septiembre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Saludamos, por supuesto, con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Bien? Todo muy bien, sí. Qué bueno, me alegro mucho, esa es la actitud. Andrea, este fin de semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, arribó a nuestro país y dio disposiciones, sobre todo en torno a la investigación que se lleva a cabo por el caso del femicidio de María Belén Bernal. ¿Cómo estás, Vero, Lautaro? Excelente semana para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sí, es de este fin de semana el presidente ha decidido que los mandos policiales pongan sus cargos a disposición, esto en torno a las investigaciones que se llevan por el femicidio de María Belén Bernal. Además, se cambió de ministro del Interior. El nuevo ministro será Juan Zapata, pero aquí les tenemos los detalles. Correcto, Andrea, tenemos, Lautaro, información de última hora acerca del lamentable accidente que ocurrió en las Islas Galápagos esta madrugada. Así es, Vero. Bueno, les comentamos que una lancha con turistas entre nacionales y extranjeros se hundió en el trayecto entre San Cristóbal y la isla de Isabela en Tortuga Bay. Hay lastimosamente un fallecido. Tenemos toda la información de lo que ha pasado en el archipiélago de las Islas Encantadas. Correcto, estaremos pendientes entonces acerca de esta información, amigos televidentes. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Juan Zapata es el nuevo ministro del Interior tras el pedido de renuncia al general Patricio Carrillo. Miembros del alto mando institucional de la Policía Nacional pondrán sus cargos a disposición desde este lunes. El teniente Cáceres fue procesado por presunto femicidio contra su esposa María Belén Bernal y su captura es prioridad número 1 en el gobierno. Este lunes se llevará a cabo la audiencia de juicio contra Leonidas Issa por presunta paralización de servicios durante el paro nacional que orquestó en junio de 2022. Y en los deportes, el brasileño Ronaldinho fue sensación por su nueva visita al Ecuador y un golazo en Manta. Muy bien, vamos enseguida con el detalle de la información, amigos televidentes. Desde este lunes el Gobierno Nacional evaluará a 17 miembros del alto mando policial, quienes deberán presentar sus cargos a disposición, luego del pedido realizado por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, por orden del primer mandatario, otros 2 integrantes del alto mando fueron separados. Se trata de los generales Giovanni Ponce, de la Dirección de Seguridad Ciudadana, y Freddy Goyes, de la Policía Judicial. Así es, son las 7 de la mañana, es decir que aproximadamente a las 8 empezarían a llegar las cartas de renuncia o poner los puestos a disposición en la Policía Nacional para que el propio Ministerio del Interior pueda evaluar. Son en total 19 integrantes, 19 generales que conforman el alto mando policial. En este momento ya hay 2 que han sido desvinculados, que son los que justamente has mencionado, Berito. Faltan entonces 17 más, los cuales, por ejemplo, hay nombres bastante conocidos por diferentes situaciones en su labor. Por ejemplo, les podemos mencionar que se encuentran el comandante general de la policía, Fausto Salinas, el subcomandante, que es Manuel Íñiguez, está Alain Luna, que es director nacional de logística, Víctor Hugo Zárate, que lo recordarán porque es el comandante de la zona 8 en Guayaquil, también Pablo Ramírez, que es el del SNAI, pero también es el director de la investigación antidrogas, está Víctor Herrera, que es el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Freddy Zarzosa de la SINACET, entre otros nombres que se conocen. ¿Qué es lo que ocurrirá entonces? La Policía Nacional se queda en acefalía, es decir, sin autoridad, pues no. Al momento se va a evaluar que todos los oficiales, digamos, pongan su cargo a disposición y luego se decidirá a quién poder dar de baja o a quién no. Nosotros tenemos ya un cuadro que esta es la última estructura que ha publicado la Policía Nacional sobre el mando institucional, lo que tú decías precisamente, Lauta. Ahí vemos también nombres de generales conocidos y que también han estado con nosotros en esta mesa de trabajo y evidentemente todos ellos deberán poner su cargo a disposición. Lo que ha dicho el general Fausto Salinas en su cuenta de Twitter, ha dicho, y voy a abrir comillas para poder leer lo que él ha puesto:
esto y dice: señor presidente, ante su autoridad el día lunes pondremos nuestros cargos a disposición. Asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar este difícil momento será la decisión correcta. Hoy es el momento de gestos de honor y confianza que impulsen un mejor horizonte. Eso es lo que ha puesto el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, respecto de la disposición del presidente. Otra de las consideraciones importantes de mencionar, compañeros y amigos televidentes, es que el propio presidente de la República ha solicitado al comandante de la policía, Fausto Salinas, a que en una semana dé con el paradero de Cáceres. Efectivamente, y eso nos sirve de contexto para la gente que pueda entender, a ver, ¿por qué hay este cambio? Es la primera vez en la historia que se le pide la renuncia a los 19 miembros del alto mando policial. Esto es porque durante ya más de 15 días hay las investigaciones para encontrar a María Belén Bernal, que finalmente se encontró el cadáver, no se la encontró con vida, que era la esperanza que todos tenían, incluso desde la Policía Nacional. Sin embargo, todavía no aparece Germán Cáceres y esto ha provocado que haya una especie de crisis, se dice, a la interna, porque bueno, las investigaciones todavía no dan buen puerto y como bien lo dices, Vero, entonces el presidente dice que hay que tomar acciones inmediatas y eso acarrea la noticia que ahora también tenemos que comentar. Justamente, Lautaro, el Ministerio del Interior tiene una nueva autoridad, amigos televidentes, tras la salida del general Patricio Carrillo. El nuevo funcionario a cargo de la cartera de Estado es del coronel Juan Zapata, quien fue presidente del Comité de Operaciones de Emergencia durante los 2 últimos años. Todos estamos unidos en el dolor e indignación provocados por el femicidio de María Belén Bernal. Así comenzó el presidente Lasso su intervención en cadena nacional para anunciar una de las acciones más trascendentales en el caso de femicidio de María Belén Bernal. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Pese a su salida, el jefe de Estado destacó la labor de su ahora exministro en la cartera del Interior, cargo que ocupó desde el 30 de marzo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Mediante Twitter, Carrillo se despidió con un mensaje en el que evocaba a mantener buen ánimo e inteligencia emocional. Su gestión estuvo enmarcada en sucesos coyunturales como el combate al crimen organizado, el control penitenciario, el paro nacional de junio y finalmente el presunto asesinato de la abogada Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Y no vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, vamos a ubicarle y le vamos a someter a la Administración de Justicia. El nuevo ministro es el ingeniero y teniente coronel Juan Zapata, quien fungió como presidente del COE Nacional para articular acciones conjuntas contra la pandemia del COVID-19 y como director del Sistema Integrado ECU 911. Lautaro Andrade, Noticias 7. ¿Qué les parece, amigos televidentes? Si en este momento nosotros vemos el perfil del nuevo ministro, quien cuenta con una trayectoria amplia, profesional de casi 30 años en temas de seguridad, prevención y riesgos. Andrea. Así es, entonces tenemos ya en pantalla sobre el perfil de Juan Zapata, quien reemplaza a Patricio Carrillo en el Ministerio del Interior, la formación académica entonces del ingeniero. Él es ingeniero civil en tránsito y transporte terrestre, además fue diplomado en ciencia política y gestión pública en la Universidad de Chile. Él es experto en seguridad pública y privada, además de que tiene una alta gerencia en seguridad en Nuevo México, Estados Unidos, pero además de la formación académica tenemos de Juan Zapata, quien es el nuevo ministro del Interior actualmente. Si me pueden ayudar, eso, ahí tenemos la experiencia profesional, como decíamos, tiene más de 30 años, una experiencia de 30 años, fue teniente o es teniente coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, es jefe del Departamento de Ingeniería en la Dirección Nacional de Tránsito y coordinador y director de campañas de seguridad vial. Esta es la experiencia que ha tenido Juan Zapata, el nuevo ministro del Interior, y se espera que aproximadamente a las 9:30 de la mañana se lo posesione. Vamos a ver también entonces, y seguimos con este perfil de Juan Zapata, el nuevo ministro del Interior. Además, fue docente en la Universidad San Francisco, en la Escuela Superior del Ejército e institutos de la
Policía Nacional y pues fue secretario de Seguridad y Gestión de Riesgos en el municipio de Quito en el año desde el 2013 al 2019. Esa es la experiencia entonces del nuevo ministro del Interior. Veamos entonces un último cuadro. También fue candidato a prefecto de Pichincha y director general del ECU 911 hasta la actualidad, además de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en estos 2 últimos años. La posesión entonces será a las 9:30 de la mañana. En la presidencia se realizará esta posesión oficial del ministro Juan Zapata. Una trayectoria bastante amplia, como hemos visto, de Juan Zapata. También mucha gente en Quito lo recuerda por la campaña de Corazones Azules, que era una iniciativa de tránsito para evitar tantos percances en las vías. Cuando había un accidente fatal se pintaba un corazón azul en la calle y de esa manera era simbólica de lo que había sucedido, y esto se replicó en otros países. Ese fue el proyecto que lideró Zapata, pero principalmente en el tema del COVID-19, porque como ya lo han dicho compañeras, durante 2 años era él quien estaba a cargo de este Comité de Operaciones de Emergencia, que lo que se encargaba era de articular las acciones entre las diferentes instituciones del Estado en materia de la emergencia sanitaria. Incluso fue el que anunció hasta hace muy poco que las mascarillas, por ejemplo, se quitaban luego de esta disposición también presidencial. El propio presidente Guillermo Lasso ha dicho que Zapata tiene un muy buen perfil para ser ministro del Interior. Será el segundo ministro del Interior en este periodo presidencial y en este propio año, porque Patricio Carrillo, el general de la policía, asumió ese cargo el 30 de marzo, cuando se creó el ministerio. No nos olvidemos que no existía el Ministerio del Interior durante estos últimos 2 periodos presidenciales. Ahora con Lasso ya se lo crea, se separa el Ministerio de Gobierno, Carrillo asume. Sin embargo, como también escuchamos en la nota, pues Carrillo tuvo que enfrentar varias situaciones coyunturales como el paro, el problema de las cárceles, el crimen organizado y finalmente la desaparición y posterior muerte de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía, que como lo hemos dicho, todavía no hay respuestas de dónde se encuentra Germán Cáceres. Así es, el ministro del Interior, Juan Zapata, toma entonces al país, digamos, en materia de seguridad, cuando hay cifras álgidas sobre asesinatos, sicariatos también, y recordemos que incluso un estado de excepción vigente en la provincia del Guayas, y pues también tendrá que lidiar o también combatir a la delincuencia organizada, que es a la que se ha referido también desde el Ministerio del Interior. Y ahora tendremos que esperar, aparte de que ya se ha posesionado, como lo he dicho, a las 10 de la mañana, quién va a ser el nuevo director general del ECU 911, quien también sería entonces el presidente del COE nacional, porque quien se encarga de esta institución es quien lidera el COE, es otra autoridad que hasta el momento no se conoce y habrá que esperar. Zapata entonces desde 2019 estaba al frente del ECU 911, donde hubo también una serie de labores y de avances en su gestión. Hay muchos resultados positivos, según lo que hemos podido nosotros cubrir en estos años. Habrá que ver entonces quién le sigue la posta. Correcto, estaremos pendientes entonces, seguramente esa decisión se hará en las próximas horas y tendremos la información para ustedes, amigos televidentes. El asesinato de María Belén Bernal ha hecho que el comandante general de la policía, Fausto Salinas, tenga un plazo de 7 días, como lo dijimos, para localizar y capturar a Germán Cáceres. Además, dentro de este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció y urgió al Estado ecuatoriano a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como solicitar también la reparación integral a las víctimas. Tenemos las declaraciones del presidente Lasso. ¿Qué tal si las escuchamos y luego comentamos más sobre este tema? El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Llevaremos a cabo todos los procesos legales para degradar al teniente Cáceres, porque no merece ostentar ningún rango que lo asocie con la institución policial. Así es, amigos televidentes, y Germán Cáceres tiene la categoría de prófugo, pues una jueza dictaminó una orden de prisión preventiva para el teniente. En la audiencia de reformulación de cargos, el proceso judicial cambió de presunta desaparición involuntaria a femicidio, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de María Belén Bernal.
En este proceso también está incluida la única procesada, la cadete Jocelyn S. A ella también se le reformularon cargos. Recordemos que antes o inicialmente había pues estos cargos de desaparición involuntaria, pero con esta reformulación a los dos procesados, es decir, a Germán Cáceres y a Jocelyn S. se los acusa entonces de femicidio a los dos. Pero además del día de hoy se tiene previsto, y según lo ha dicho la Fiscalía, que llegue una comisión internacional para poder realizar las pericias que se están haciendo en torno a este caso, que va a estar integrada, ellos han dicho, por un fiscal, un técnico en criminalística y un investigador civil. Esa es la comisión que se integraría el día de hoy. Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, dijo que va a estar en la Fiscalía y le pide tanto a los medios de comunicación como a la población en general que no la abandonen, que continúen con ella durante todo este proceso, porque ella quiere esclarecer qué fue lo que sucedió. Hasta el momento hay hipótesis de que efectivamente ella fue asesinada mediante estrangulación en la Escuela Superior de la Policía, pero todavía faltan muchos detalles. Mientras tanto, la policía está tratando de identificar dónde se encuentra Cáceres. Por el momento no se puede asegurar que esté o no en el país. Todavía no hay una confirmación de parte de la policía. Lo que sí se está haciendo, y es muy interesante, es que la forma de búsqueda de él es tratar de monitorear a los familiares para que en el caso de que él se contacte vía telefónica con ellos o utilice sus tarjetas de crédito o cualquier otro tipo de financiamiento para sacar dinero, de esa manera poder identificar dónde está y empezar entonces con el proceso de captura, que en el caso de que Cáceres se encuentre en el exterior, como se ha hablado de Colombia, por ejemplo, pues ya está alertada de la policía de Ameripol, que es toda esta red de policías nacionales de diferentes países de América Latina, para poder ayudar en estos procesos de su captura, que por el momento no tenemos resultados, y eso es lo que entonces tiene Salinas 5 días, porque el anuncio del presidente fue el viernes, es decir, hasta este viernes o aparece Cáceres o el comandante de la policía tendrá que dar un paso al costado. Correcto, así fueron las declaraciones del primer mandatario. Ahora, amigos televidentes, abogados de la familia de María Belén Bernal aseguran que uno de los delitos que presuntamente se cometió en este caso es la omisión dolosa, que está tipificado en nuestro Código Integral Penal como la acción de quienes no cumplen con su deber y como consecuencia da un resultado fatal, como es el caso que estamos viendo. En la siguiente nota le explicamos de qué se trata. En este caso, a quienes observaron la agresión se les podría acusar de omisión dolosa. Tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre lo que es la obligación moral de actuar y lo que es la obligación legal de actuar. Esto quiere decir que el Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien tiene el deber de cuidado, a quien tiene la obligación legal de salir en defensa, de impedir que ocurra un hecho dañoso. Según el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Es decir, que únicamente personas que tienen una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de vida, salud, libertad e integridad personal, se les puede acusar de este delito. Si tenemos, por ejemplo, en el desarrollo de un asalto en la calle, tenemos una persona que está grabando, otra persona que simplemente está cruzada de brazos observando lo que ocurre, y un policía también cruzado de brazos observando lo que ocurre. Las dos personas que no tienen la calidad de funcionarios públicos, que no son policías, no responden por omisión dolosa. Ellos no tienen una consecuencia penal. Pero el policía que no actúa en defensa de la víctima responde también por el delito que ocurre. Roberto Calderón, abogado penalista, explica que en el caso de María Belén Bernal se puede acusar de este delito a todos los funcionarios públicos que estuvieron en ese momento. Que se trata de policías en servicio activo que están en funciones. Incluso imparten órdenes a sus subordinados de no intervenir. Calderón explica que según el iter criminis, que es el camino del delito, hubo autores por omisión, es decir, los servidores públicos que no auxiliaron a la víctima. Ellos podrían ser acusados de este delito y la pena va de 22 a 26 años, siendo la pena máxima para su cónyuge. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, esta nota es muy buena para poder entender lo que ha sucedido en el caso de María Belén Bernal y otros que podemos observar, porque ¿a qué va todo esto? Si usted, por ejemplo, es testigo de un delito, en este caso de que un policía, por dar un ejemplo como vimos en el video, como estamos viendo en pantalla, que le pega a su mujer y usted no se mete, no es que usted va a ser luego procesado por omisión, de que no hizo nada.
usted tiene derecho a no involucrarse porque usted no es un agente civil, no es un funcionario de Estado, usted no es un policía que está custodiando la ciudad, usted es simplemente un ciudadano más que está allí, que lastimosamente tiene que ver ese tipo de espectáculos, pero usted no tiene legalmente ninguna obligación ni responsabilidad si participa y se mete, o al contrario, deja que suceda. Pero en cambio, si esto está pasando en un sitio donde hay un policía que está patrullando la zona y prefiere hacerse, como dicen, de la vista gorda y no intervenir, pues ahí sí el policía tiene responsabilidad. Y eso es lo que sucede en el caso principal de María Belén Bernal, porque lo que se ha dicho es que hay 12 miembros de la Policía Nacional que tuvieron omisión porque no denunciaron lo que estaría pasando con el asesinato de la abogada quiteña, y ellos, al ser policías y cadetes, pues ahí sí están incumpliendo el proceso. Sin embargo, Andrea, de lo que tenemos entendido, estos 12 que tienen policías con acciones administrativas no han sido procesados penalmente. Así es, eso es lo que se ha pedido de parte del gobierno, que se incluya en la investigación a estos 12 cadetes que estaban en la Escuela Superior de Policía. Sin embargo, al momento no se ha confirmado que la Fiscalía haya incluido a estos 12 en el proceso. Sí tienen sanciones administrativas, pero más allá de lo que tú comentabas, Lautaro, sobre esta responsabilidad o no legal que podría tener una persona, se abre también el debate aquí de mirar cuán impávidos nos quedamos al respecto de una agresión como la que hemos visto ya en la pantalla. Sobre, te quedas viendo una agresión y realmente pues es cuestionable esa frialdad con la que uno puede ver este tipo de violencia se generaliza, ¿no? Pero ¿qué hacer en ese caso, Andrea? Es importante que esta apatía social que muchas veces nosotros tenemos frente a una agresión que se puede ver en la calle, por ejemplo, vaya y sea denunciada. Entonces ahí es el llamado de atención para que tengamos un poco de empatía o solidaridad, sobre todo de género, para que en el caso que vemos que una mujer está siendo agredida, sea en un parque, en un espacio público o inclusive dentro de los condominios, dentro de los edificios, donde podemos inclusive ser testigos a veces de situaciones bastante fuertes, cuando escuchamos gritos, cuando escuchamos pedido de auxilio. Lo importante es denunciar, llamar a las autoridades al 9111, al ECU 911, para que puedan acudir al lugar y sean los agentes del orden los que solucionan esta situación. Es decir, nosotros no podemos solucionar. No intervenir nosotros. No intervenir porque además estamos precautelando nuestra seguridad privada. ¿Qué tal si esta persona está armada, que esta persona está, no sé, sujeto a alguna sustancia estupefaciente o psicotrópica? Claro, entonces puede la situación ahí, también. exacto, es precautelar la integridad física, pero no tener esa apatía social. Sí, porque que quede muy claro lo que sucedió en el caso de María Belén Bernal. Se escuchaban gritos de me están pegando, me están matando, y lo que se cuenta es que mucha gente dijo, bueno, es una pelea de parejas, hay violencia familiar, eso es algo que no se lo puede ocultar, y dejaron ahí. Pero no, muchos de estos casos que empiezan con, es una pelea entre esposo y esposa, terminan con fallecidos, porque la cifra de femicidios es bastante alta, y es porque la pareja agrede de tal manera que termina matando a su pareja. Y por eso, como bien dices, Vero, sí, quizás usted no tiene que intervenir directamente, pero sí tiene que denunciarlo, y no tenemos que naturalizar este tipo de agresiones. La violencia familiar es un problema muy grande y no hay que permitirlo. O sea, si uno está escuchando y uno es testigo de eso, pues de alguna manera hay que ayudar, y para que sepan los agresores que la gente ya está cansada y no va a permitir que esto siga continuando. Así es, ya estamos cansados como sociedad de la apatía, y es importante entonces precisamente tomar acción. Esa es la premisa que el Patronato Municipal San José, en alianza con la empresa privada, promueven para cortar círculos de violencia hacia la mujer. La estrategia, sin embargo, consiste, y esta es otra de las aristas que es importante mencionar, en capacitar a las mujeres víctimas de maltrato para que retomen sus vidas y se reinserten en el mundo laboral, pero sobre todo puedan escuchar y puedan ser conscientes de esas voces de alerta frente a la primera intimidación o al primer signo de violencia. Agresiones psicológicas, verbales, físicas, acoso, femicidio. En Ecuador, minuto a minuto, se incrementan los casos de violencia perpetrada a la mujer. Por ello, desde la Unidad Patronato Municipal San José se brindan servicios para proteger a mujeres violentadas y ayudarlas a reencaminar su vida. Lo que buscamos es empoderar a la mujer, que la mujer se empodere de sus derechos. Sus derechos no pueden ser violentados ni vulnerados por nadie. En este camino, este 22 de septiembre, junto a la empresa privada, se lanzó el programa de voluntariado corporativo, en el que participan 24 usuarias de la Casa de la Mujer.
uno de los espacios de acogida con los que cuenta el Patronato Municipal San José para quienes han experimentado violencia basada en género y cuyo objetivo es apoyar su proceso de recuperación y romper el círculo de la violencia. Con este programa con la Corporación FEMSA ofreceremos a nuestras usuarias de la Casa de la Mujer capacitaciones y herramientas para que puedan postular a su vida laboral. Para que cuando ellas salgan de los programas que tiene Patronato San José tengan un medio para continuar y seguir adelante y no regresar al círculo de la violencia. Con esta iniciativa se busca brindarles suficientes herramientas para ampliar su campo laboral, complementados con apoyo emocional. Que es darnos otra perspectiva para nuestra nueva manera de vivir. Nos están asegurando el salir con un empleo, por lo menos preparadas. Nos da estabilidad emocional más que nada, porque el salir de violencia es muy duro, muy fuerte, uno queda muy dañado, muy dolido. Una forma de decirles que en este nuevo inicio, ellas y sus hijos no están solos. María José Rosas, Noticias 7. En el país, alrededor de 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género y es por eso que se emprenden este tipo de acciones para poder decir, pues se puede volver a empezar, se puede salir sola, se puede emprender, se puede tener su propio negocio, se puede, equiparar también en el tema salarial a las mujeres y es por eso que se están emprendiendo estas acciones para la reinserción laboral. No es fácil salir de un círculo de violencia, pero es posible y ese también es el mensaje que dan las autoridades con este tipo de actos en donde se incluye la empresa privada para poder generar trabajo a las personas o mujeres víctimas de violencia de género. Tiene que morir casi una mujer por día para que ahora entonces ya empiecen a generarse estas políticas públicas nuevas de un cambio integral. Y no solamente en el tema de la sociedad, sino también en cada una de las instituciones, como hemos hablado durante toda esta semana en la Policía Nacional. Ahora las nuevas directoras o autoridades de la Escuela Superior de la Policía son mujeres, también lo dijo el presidente cuando llegó, y es que tiene que haber un cambio integral en la manera de proteger a las mujeres en todo el ámbito nacional. Las universidades también lo están haciendo, en las calles, los medios aquí también estamos comentándolo a ustedes, cómo deberíamos tratar al prójimo y evitar que esto siga sucediendo. Y lastimosamente, pues como lo dices, Andrea, son cifras escandalizantes, 7 de cada 10 es muchísimo. Y lo que se tiene que hacer entonces para iniciar con el cambio es que nosotros mismos en casa podamos dar ese granito de arena, porque de lo contrario vamos a seguir igual. Sí, y según lo que manifiestan los expertos, compañeros, es muy importante que sean precisamente las mujeres quienes estén dispuestas a solicitar la ayuda necesaria para poder salir de un vínculo traumático después de haber sido sujetas a agresión. Y la agresión más permanente y tal vez la que no deja secuelas y la que no deja secuelas físicas, quiero decir, es la violencia psicológica y es una de las violencias más frecuentes, sobre todo en las parejas de nuestra sociedad, de tal forma que es la propia mujer la que debe darse cuenta y debe acudir a los puntos de ayuda psicológica y sobre todo, como menciona Andrea, es muy importante que la empresa privada esté dispuesta a apoyar a las madres solteras, a las mujeres que necesitan empleo, a que se pueda crear de alguna manera una política dentro del gobierno y también a través de la empresa privada para que les puedan ayudar a que tengan independencia económica, porque muchas veces son sujetas a esta violencia sistemática porque dependen económicamente de su pareja. Así es que esta es la realidad, lamentablemente, de nuestro país, pero de la cual nosotros podemos salir. Ahora hacemos una pausa, enseguida, después de la misma, el Ministerio de Salud informó que los casos confirmados por viruela del mono en nuestro país lamentablemente aumentaron. Tenemos los últimos detalles y después de la pausa se lo vamos a contar. 7 de la mañana con 32 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. El Ministerio de Salud informó este viernes que los casos confirmados por viruela del mono en nuestro país aumentaron. Hasta la fecha en el Ecuador se han registrado a 93 personas con esta enfermedad. La provincia del Guayas sigue siendo la que más pacientes reporta con 37, seguida por Pichincha y Azuay con 25 y 16 respectivamente.
Hasta el día de hoy, 25 personas ya han sido dadas del alta y 189 están actualmente con cerco epidemiológico. Eso es lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública, además que ha nuevamente sugerido sobre estas medidas de bioseguridad para poder evitar el contagio de COVID-19, pues tomar las debidas precauciones con uso de mascarilla, pero sobre todo lavado e higiene de manos, que es una de las principales fuentes que podrían ser también de transmisión de la viruela del mono. Ahora, a escala continental, Ecuador todavía se encuentra lejos de los líderes, y lo hablamos así, del ranking de países con más número de personas con esta viruela del mono a escala, como ya les he dicho, regional. Ecuador está en el puesto 11, todavía a mitad de tabla si lo comparamos con el tema futbolístico. Eso es algo que nos indica que acá en el Ecuador todavía la situación se está controlando, todavía no es comunitaria, una transmisión que sí tiene fuerte presencia en el Guayas, estamos cerca del centenar, que posiblemente podría llegarse a más de 100 durante esta semana, como es normal con cualquier enfermedad de este tipo epidemiológico que van incrementando. Sin embargo, no nos olvidemos también que desde el Ministerio de Salud, según lo que nos comentaron aquí en Ecuador TV la semana pasada, ya están en proceso de la adquisición de estos medicamentos que permitan proteger al organismo de la viruela del mono y también con los síntomas que uno pueda desarrollar, pues que se lo pueda tratar para evitar de que esto tenga complicaciones. Hasta la fecha solamente una persona sí ha fallecido con viruela del mono, sin embargo dicen que no fue a causa de esta enfermedad, sino que tenía otros males congénitos y con la viruela pues lastimosamente terminó falleciendo. Y no podemos comparar, ¿no?, el caso de la viruela del mono con la letalidad que ha tenido el COVID-19, claro, sobre todo en los inicios de la pandemia. Muy diferente, sí, muy diferente. Es importante entonces que nuestros amigos televidentes tengan claro esto. Y ahora les contamos en otro tema que una lancha de cabotaje se hundió anoche en el sector de Tortuga Bay. Esto es en el archipiélago de Galápagos. Según las autoridades, en la embarcación viajaban turistas nacionales y extranjeros, pero por causas aún no esclarecidas sufrió un percance. Se confirmó que hay un fallecido. Así es, y se tiene también en este mismo momento pues un grupo de operaciones que está buscando a 6 personas que aún pues no dan con su paradero. Hasta el momento se tiene, como tú dices, solo la confirmación de un fallecido que podría tratarse de un turista. Ellos lo que han comentado, y hubo una rueda de prensa en la madrugada en las Islas Galápagos en donde se confirmó sobre este lamentable suceso. Ellos viajaban desde Santa Cruz hacia la Isla Isabel, desde la Isla Isabel hacia Santa Cruz a las 4 de la tarde. Según versiones hay un primer reporte, pero según el alcalde y quien es ahora pues también está liderando el COE cantonal en esas islas, pues ha dicho que a partir de las 18 horas recién se tuvo un reporte de que había un problema con esta embarcación. Hay videos que ya circulan en redes sociales en donde se ve que la embarcación se está llenando de agua, sin embargo, y lamentablemente no pudieron auxiliarlos. La lancha tuvo este accidente y hasta el momento hay 6 desaparecidos y la confirmación de una persona fallecida. Y la persona que falleció, según ha dicho el alcalde también de San Cristóbal, es que es extranjero, es de nacionalidad israelita. No han dicho la edad que tiene, sin embargo sí han confirmado que es extranjero, porque en esta lancha, como bien dices tú, pues había turistas de varias partes del mundo. Galápagos es una zona muy turística. En la embarcación viajaban 34 turistas, más 2 personas que eran los denominados lancheros, que eran los que los llevaban. No se conoce por qué hubo este percance, por qué hubo este accidente. Es preocupante el tema de que hayan desaparecidos, porque esto sucedió entonces en horas de la noche, cuando el agua del mar es muchísimo más fría, hasta las 7 de la mañana nuestras, 6 de la mañana con 30 minutos de Galápagos. Todavía no aparecen los 6 desaparecidos, ya hay contacto, según entendemos, con las diferentes autoridades para continuar con el tema de rescate. Entiendo que también con los familiares o con la tour operadora para poder informar sobre lo que está sucediendo a los familiares de estos turistas que viajaban a Galápagos en la lancha Angie, como se llamaba, y que ha sufrido este accidente que ya es fatal porque ya hay una víctima mortal entonces, mientras que las otras 29 personas que fueron rescatadas se encuentran en buen estado, están siendo evaluadas, monitoreadas,
pero también han permitido contar qué fue lo que sucedió y en el transcurso del día tendremos más información de lo que ha sucedido entonces en el archipiélago de Galápagos, en el sector de Tortuga Bay. Estaremos pendientes entonces de la actualización de esta información, amigos. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que hoy es el último día de vacancia legislativa en la Asamblea Nacional. Tras un receso de 14 días, desde el martes, los parlamentarios van a regresar para cumplir la agenda legislativa en la que, por ejemplo, deberán continuar con el proceso de trámite de juicio político a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, mientras que para este martes fueron invitadas 7 autoridades de Estado por el caso de María Belén Bernal a la Comisión de Justicia, Lautaro. En esto hay que separarlo en 2 temas. Por un lado, sí, la Comisión de Justicia va a recibir a diferentes autoridades, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, la fiscal, los ministros, la propia Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, van a la comisión. Pero también el Pleno ha invitado a 5 autoridades para que acudan, comparezcan y expliquen lo que ha sucedido. Entre los invitados al Pleno se encuentra el ministro del Interior. Sin embargo, la duda que todavía no ha sido contestada es de qué ministro hablan. ¿De Patricio Carrillo, quien fue separado el viernes, o de Juan Zapata, quien será posesionado hoy? Eso todavía no ha sido esclarecido dentro de la Asamblea, pero sí hay esta invitación. Y también en el caso de Elizabeth Otavalo, ella va entonces a las 10 de la mañana a la Comisión de Justicia y a la 1 vuelve ante todo el Pleno para comentar lo que está pasando. Eso como parte de la agenda legislativa que se retoma mañana luego de 14 días de esta vacancia legislativa, que es el receso que se toma la Asamblea durante cierto tiempo, ¿no? Pero no solo eso, sino que también tendremos novedades en esta nueva Asamblea Nacional. Va a haber 9 caras nuevas en la Asamblea Nacional, sí. Pues van a reemplazar a quienes renunciaron por tomar esta candidatura a algún cargo de elección popular, y una 10ª persona también reemplazará al asambleísta Hugo Cruz, que lamentablemente falleció en estas últimas semanas. Nosotros entonces nos encontraremos en ese contexto con 10 caras nuevas en la Asamblea Nacional. Que, por ejemplo, algunos asambleístas que se van son Pavel Muñoz, que va a la alcaldía de Quito, Carlos Falqués, que va a la alcaldía de El Oro, Juan Cristóbal Lloret, que va a la prefectura de La Suay. Tenemos a Alexandra Arce, que busca otra vez la alcaldía de Durán, John Vinuesa, la alcaldía de Riobamba, Carlos Zambrano, prefecto de El Oro, María del Carmen Aquino, la alcaldía de Santa Elena, Soledad Díaz, que va como candidata a concejal para Guayaquil, esos entre los nombres, y Humberto Alvarado, hermano de los hermanos Alvarado Espinel, quien ahora siendo asambleísta busca entonces ser prefecto de Los Ríos. Esas son las nuevas caras, ¿no? Todos ellos candidatos. Son candidatos, exactamente, candidatos, sí. Bien, amigos, ahora les contamos que a las 8 horas se iniciará en el complejo judicial de Latacunga la audiencia de juicio contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por presunta paralización de un servicio público durante el paro nacional. La diligencia se efectuará de manera reservada, Andrea. Muy bien, entonces, como recordaremos, él tiene un proceso judicial abierto desde el paro de junio de este año. A él, se le detuvo y la Fiscalía abrió este proceso judicial por interrupción de bienes públicos. Ese es el presunto delito por el que se le acusa, y ahora tendremos esta audiencia para mirar qué es lo que sucede con Leonidas Issa. Ellos ya han dicho que están pidiendo o han pedido incluso en las mesas de diálogo que se pueda quitar o eliminar este tipo de procesos judiciales. Sin embargo, desde las mesas de diálogo el Ejecutivo también había dicho que no es su competencia, esto es una competencia de la función judicial. Sin embargo, se va a realizar finalmente esta audiencia. Ahora la CONAIE y el propio Issa han convocado a sus simpatizantes para que acudan también a esta audiencia en el complejo judicial de Latacunga. A las 8 de la mañana está convocado un plantón, dicen pacífico, para también ellos apoyar al líder indígena, quien, como ya lo hemos comentado, fue uno de los que organizó el paro nacional de 18 días en junio, que causó diferentes pérdidas, entre económicas, también humanas. En ese entonces, hubo una propuesta de 10 puntos que planteaba la CONAIE y las diferentes organizaciones sociales en temas de diferente índole, que como ya lo hemos dicho también, están desencadenados en estas mesas de diálogo en las que Issa sí ha estado participando generalmente. En la mayoría él acude también porque no tiene todavía ninguna prisión preventiva ni nada de eso. Él sí tenía que presentarse cada semana ante un juez de Latacunga para demostrar que no ha salido del país
Y se le abrió en realidad la prohibición de salida del país. Él estuvo, recordemos, en Brasil con el tema de los Tagaeri y Taromenane, pero también hace poco estuvo en Nueva York brindando también una declaración sobre defender la madre naturaleza. Ese ha sido pues el título que le ha puesto también a esta declaración de Unidas Isa. Y me explicaba un abogado que en el caso de Isa en particular no hay riesgo de que se vaya del país, porque él no tiene ningún interés de irse. Él, como sabemos todos, es, aparte de presidente de la CONAIE, pues un líder político con un presente, digamos, con bastante reconocimiento. Por eso a él le conviene evidentemente más pues seguir en el país. Así que hoy a las 8 de la mañana, o sea, ya en unos 20 minutos tendremos la audiencia y al mediodía podríamos conocer cuál es el resultado de este primer día. Recordemos que es reservado, es decir, la prensa no puede ingresar. Habrá que esperar a que salgan los abogados para que nos comenten qué es lo que ha sucedido. Solamente una precisión, el hecho de que tenga la prohibición de salida del país es precisamente una medida cautelar que se está dando frente a este proceso judicial, del cual, por supuesto, amigos televidentes, les vamos a informar. En este momento hacemos una pausa y después de la misma en los deportes, Europa perdió la Laver Cup por primera vez. Esta fue la última vez en donde vimos a Roger Federer también en acción. Así que ya regresamos con los detalles. Bueno, tenemos información de último minuto sobre lo que sucedió en Galápagos con este accidente en una embarcación. Les comentamos, según el EQ 911, que hay 3 personas fallecidas, aumentaron, ahora son 3 personas fallecidas, hay 4 extraviadas que todavía no aparecen y 30 que han sido rescatadas. Ese es el último balance que hacen las autoridades en esta búsqueda en Galápagos por el accidente de una embarcación con turistas nacionales y extranjeros. Estaremos ampliando esta información y otras de carácter nacional relevantes para ustedes, amigos televidentes, en nuestra emisión estelar de las 19 horas. Compañeros, que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto un excelente día para ustedes, amigos televidentes. Hasta pronto.